Ya, chicos, ¿cómo están? Hoy entonces vamos a dar por iniciada la ejercitación número uno, que corresponde a materia vista en clases desde estructura atómica hasta una parte de estructura atómica, ¿ya? O sea, teoría y estructura, lo que involucra, por ejemplo, los modelos y también involucra la configuración electrónica, eh, etcétera, ¿ya? Hasta ahí para que puedan hacer las preguntas correspondientes. La modalidad entonces va a ser que yo voy a dar aproximadamente 2 minutos por pregunta, dependiendo de la dificultad que tenga cada pregunta. Ustedes lo van a hacer y terminados esos 2 minutos vamos a resolver inmediatamente acá en pantalla los ejercicios para que vayamos resolviendo dudas. Ya entonces procedo a proyectar la guía para darles un par de instrucciones. ¿Se ve? Ya, se ve, perfecto. Listo, entonces aquí, esto lo hice en formulario de Google, porque generalmente yo les mandaba la guía para la casa, que la hicieran y después la revisábamos en la otra clase, pero encontré que como la última clase fue tan densa, era mejor repasarlo en tiempo real, para que supieran cómo hacer el ejercicio en tiempo real. Por eso estamos en este formato, en PDF. Si quieren después igual se las mando para que la hagan en la casa. Em, ya la primera parte, como en cualquier prueba de ciencias hasta ahora, ¿cierto? Se coloca una parte de la tabla periódica, en donde aquí se indica qué significa cada uno de estos numeritos, ¿ya? Y son algunos elementos nomás, no es toda la tabla periódica. Esto quiere decir que como yo voy proyectando las preguntas, así como de uno en uno, ustedes pueden buscar la tabla periódica si lo necesitan en su celular, ¿ya? Usen tabla periódica, si es que la requieren, porque en la prueba se las van a pasar. Le van a pasar esta, pero es como lo que necesitan. Así que, ¿alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguna pregunta? Comenzamos nomás, ustedes me avisan. Tengan lapicito, cuaderno para resolver lo que tengan que escribir, etcétera. Ninguna duda, perfecto. Entonces vamos con la primera pregunta. Vamos a dar 1 minuto porque es de respuesta directa. Desde ahora ya. Listo, ya pasó el minuto. Esta era una pregunta muy rápida, ¿ya? Ya, tranquilo. Aquí, ¿qué vota la gente? ¿Vota hipótesis, teoría, C o D? No conté bien la D. Ya. La D, que sería hipótesis. Ya, analicemos esta pregunta entonces. Esta pregunta dice, un estudiante lee en un libro el siguiente párrafo. De acuerdo con las observaciones experimentales, se comprueba que para un mismo par de átomos, mientras mayor sea la energía del enlace que forman, menor es la distancia internuclear entre ellos. Al respecto, ¿es correcto afirmar que el párrafo corresponde a detalles importantes? Miren, tengo una tabletita, ojalá pueda funcionar mejor. Ya, un detalle importante, miren, fíjense. De acuerdo a las observaciones experimentales, ahí hay un detalle importante, subrayé como el, pero no importa, se comprueba, ¿ya? Se comprueba que las hipótesis
¿Vienen antes o después de una observación experimental en el método científico? Antes, ¿ya? Entonces aquí está relacionando algo que ya se sabe de un experimento. Entonces es poco probable que sea una hipótesis. Recuerden que las hipótesis son suposiciones. Ah, Si no se... verdad, era teoría. Oh, disculpa. ¿Ya? ¿Quedaste, Juli? Sí, quedaste. Ya. Ahora bien, fíjense en este otro detalle. En estas cosas las tienen que ir acotando o memorizando para que después analicen ahí en su, en su prueba cuando les toque hacerla. Listo, entonces hipótesis poco probable porque esto sale de resultado experimental. Para un mismo par de átomos, hay una condición. Para un mismo par de átomos, mientras mayor sea la energía del enlace que forman, menor es la distancia internuclear entre ellos. ¿A qué les suena eso? ¿Qué está haciendo ese párrafo? ¿Qué les está queriendo decir? Es como una conclusión, ¿cierto? Es como una conclusión. Ya, entonces, diseño experimental, chao. En este caso, ¿cierto? Perdón. Diseño experimental lo vamos a descartar entonces, ¿cierto? Porque ya se hizo y la hipótesis dijimos que tampoco era porque viene después del diseño experimental. Ya, nos quedaría como esto, esto y esto. ¿Es un modelo? ¿Es un modelo propuesto? ¿Explica algún fenómeno? No, ¿Trata? No, ¿cierto? Entonces, chao modelo, porque los modelos tratan de representar fenómenos. En este caso no nos está representando nada, es una observación. ¿Ya? Entonces nos queda ley o teoría. La típica pelea. Si se han dado cuenta, siempre está la pelea si es una Ley no teoría o una podría ley. ser porque ¿Ya? no es algo como totalmente irrefutable, ni tampoco hay un lenguaje matemático de por medio. Así ¿Ya? que la teoría, según el proceso anterior que vimos, que primero se observó el fenómeno, etcétera, debería ser teoría. Porque esto Ujú. ya no me resuelve una hipótesis, ya no es una respuesta a una pregunta. Es algo un poco más denso, pero sin caer en la ley. Ya. Entonces, esto vendría siendo cierta parte del resultado y es más denso que, pero no cae en la ley según tú, y la ley no es como algo tan irrefutable, ¿cierto? Para hacer una ley. Y dijiste que no tiene lenguaje matemático, pero fíjate en esto, mientras mayor sea la energía de enlace que forman, vamos a poner energía de enlace, ¿ya? Menor es la distancia internuclear entre ellos. Esto quiere decir, perdón, ignoren este dibujo, que la distancia internuclear, vamos a poner distancia internuclear, es inversamente proporcional a la energía de enlace. Porque entre más grande esto, más chico esto. Entonces, si hay lenguaje matemático, está escondido. ¿Cacharon? No puede ser, entonces era ley. Entonces, está relacionando con lenguaje formalizado dos o más conceptos. Está relacionando distancias de enlace con distancias internucleares. Es una relación. Entre más grande sea la energía de enlace, más corta es la distancia entre los dos núcleos. Entonces es una ley. ¿Ya? La gritó por todas partes. No es una teoría en este caso, porque apunta a algo súper puntual. Te das cuenta que algo súper puntual no es como una teoría así que englobe un fenómeno mucho más amplio. No te trata de explicar algo, sino que es como que nace de una relación que pasó en un experimento. Yo estoy observando que a medida que es más grande la energía de enlace, es más chico es la distancia entre los núcleos. Es una ley. ¿Ya? Típica disyuntiva. Por eso les puse estas preguntas, porque yo sabía que iba a salir esta discusión. Te enredaste, María. ¿En qué te enredaste?
¿En qué te enredaste? En diferenciar. Ya. La teoría y las leyes, como dijimos, se pueden confundir entre ellas porque es algo muy parecido. Las dos nacen de observaciones, de resultados y tratan de representar algo de la realidad, ¿cierto? La teoría explica un fenómeno de la realidad y la ley es como que delimita un fenómeno de la realidad. Entonces son cosas súper parecidas y es muy fácil confundirse. Pero la ley lo que tiene es que relaciona dos o más conceptos. Esto puede ser de manera matemática, como las leyes de Newton, ¿ya? Las leyes de Newton, por ejemplo, la ley de inercia es hablada. Un cuerpo permanece en reposo, a no ser que venga una fuerza externa y lo haga moverse. Esa es la ley de inercia. ¿Ves? Eso es una ley. Explica el fenómeno. Un cuerpo siempre permanece en reposo, a menos que llegue una fuerza externa y lo mueva. Pero también tiene la ley de masas, que dice que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces aquí hay lenguaje matemático y está relacionando fuerza con masa y con aceleración. ¿Ya? En la caso de ley de inercia está relacionando la inercia, ¿cierto?, con la fuerza. Un cuerpo está en reposo, es decir, su fuerza es cero, o sea, su movimiento es cero, perdón, su movimiento es cero, a no ser que llegue otra fuerza y lo mueva. Entonces, se mueve o no se mueve dependiendo de una fuerza, está relacionando también ciertos fenómenos. Entonces esas son leyes, y son súper acotadas, ¿ya? Son súper acotadas. En cambio, la teoría trata de explicar un fenómeno más amplio. Por ejemplo, la teoría atómica te dice que la unidad básica de la materia es el átomo. Tú puedes decir como, está relacionando materia y átomo. En realidad está describiendo la realidad. Está diciendo de qué está hecha la materia. La unidad más chica de materia que existe es el átomo. La teoría celular, por ejemplo, dice que la unidad mínima de la vida es la célula. Y eso se ha visto porque todos los organismos que se conocen hasta ahora están compuestos por células. Es decir, que la célula es lo más chico que puede estar vivo en el universo. Esas son teorías. ¿Ya? Las teorías son como conclusiones grandes a ciertos fenómenos de la realidad. Y tienen que estar sustentadas en muchas, muchas, muchas observaciones. En cambio, la ley puede salir de un experimento. Así como que se repita varias veces y siempre sale lo mismo, repitiendo las condiciones, salen las leyes. Ya, espero que haya podido quedar un poquito más claro. Son súper confusos los conceptos, pero esa es como la clave. Estar relacionando dos conceptos, me dice si uno crece a esa chica, dependiendo si el otro crece a esa chica. Esa es como la pista que les tiene que surgir ahí al ojo. Perfecto. Parece que viene otra más adelante, así que tranquilo. Ya. Pasemos a la siguiente, entonces. ¿Hay más dudas con respecto a esto? No. ¿No? Perfecto. Vamos a la siguiente. Esta es de selección múltiple, puede ser más de una alternativa, es como el uno 2 3 solo uno solo 2 solamente que está en cuadradito. Así que tienen 2 minutos para responderla. Desde ahora ya. Ánimo, Amaro, tú puedes. Sí, esta la hice yo, por eso son más rebuscadas, que me gusta desafiarlas.
y tiempo. Ya. Hay varias respuestas y todas coinciden en que la 2 no sería, excepto la de Moro que dijo que la 2 podría ser. Así que vamos a resolver este conflicto. Chan. Ya. Les puse acá, ¿qué es esto? Un modelo, ¿cierto? ¿Qué hacen los modelos? ¿Para qué sirven los modelos? Que alguien me explique. Y no son los de la revista, los de los comerciales. Un modelo en ciencia. ¿Qué hace? Explica un fenómeno. Explica un fenómeno, ¿cierto? Trata de representar una parte de la realidad. ¿Pueden representar toda la realidad? No. No necesariamente, ¿cierto? Quizás hay un modelo así como que explique toda la realidad de un fenómeno, pero en este caso no, ¿ya? Vimos que había muchos modelos atómicos que fueron válidos hasta que algo pasó, ¿cierto? ¿Qué era lo que pasaba generalmente? ¿Qué era lo que pasaba que decían los científicos? "Ah, hasta acá nomás llegó el modelo"? Nos falta no explicaba una parte, ¿cierto? O sea, se iban haciendo descubrimientos, observaciones de la naturaleza y los científicos se iban dando cuenta que el modelo que estaba planteado no podía explicar ese fenómeno. Ya, entonces, a esto se refiere esta pregunta. Entonces, yo les coloqué acá un modelo, ¿cierto? De un átomo, en el cual se observan partes como electrones, neutrones, protones. Ya, entonces la pregunta es, ¿el modelo puede explicar la naturaleza eléctrica de la materia? Sí, no, ¿por qué? ¿Alguien que me comente? Todos coincidieron en esta. ¿Por qué puede explicar la naturaleza eléctrica? ¿Qué le permite al modelo explicar eso? Está explicando que hay partículas positivas, negativas, hay un núcleo que es neutro, ¿no es cierto? No, perdón, es más positivo, y en esta, bueno, están girando electrones, Claro, por eso podría explicar esa naturaleza eléctrica. perfecto, Amaro. Exacto, ¿cierto? Existen partículas dentro del átomo subatómicas, como dice Juli también, o como dice Mari, que tienen carga, ¿ya? Eh, Justamente, entonces este modelo sí estaría explicando la naturaleza eléctrica que tiene la materia. ¿Dónde se observó esta naturaleza eléctrica? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién la observó o qué hizo para deducir que la materia tenía como naturaleza electromagnética? Thomson, creo, ¿no? Thomson, muy bien, con sus famosos rayos catódicos, excelente, que se desviaban con los imanes, ¿ya? Y que además viajaban de un polo a otro polo, ¿sí? Que provenían, ¿cierto? Y que no variaban, entonces ahí vino la idea del electrón, que fue lo primero que se descubrió, porque el budín de pasa era materia positiva y las partículas eran los electrones, que eran negativos, que estaban ahí insertos. Muy bien. Entonces, la uno sí era. La 2, el modelo puede explicar el principio de incertidumbre. Uf, ¿qué era el principio de incertidumbre? Que no podíamos encontrar cuatro partículas iguales, sea algo así o no, tiene que ver con los números cuánticos y eso, y como vi Claro. cuatro electrones, yo pensé que igual como que lo podía responder, porque si vemos los cuatro electrones no van a ser iguales, ¿no? Ya, tiene que ver con buscar. Ya, es una palabra clave. Tiene que ver con buscar el principio de incertidumbre. Elías dice, si mal no recuerdo, era que es imposible saber dónde están los electrones se quedó ahí. No era preciso, solo una aproximación. ¿Ya? Si ustedes ven este modelo, ¿cómo visualizan al electrón? ¿Qué se imaginan que hace el electrón? Exacto, Elías, eso era. Es el principio de certidumbre, básicamente. Bueno, sumado a la ecuación de Schrödinger, que es de la función de onda, el principio de incertidumbre de Heisenberg me dice que yo no puedo determinar al mismo tiempo la velocidad y posición de un electrón. O sea, no puedo ver al electrón moviéndose, ver al electrón moviéndose. Si yo sé dónde está quieto. Y si yo lo suelto, se mueve. Y no sé dónde está como en todas esas partes que nosotros llamamos orbitales. Si ustedes visualizan este modelo, ustedes
¿Cómo se imaginan el electrón? ¿Se lo imaginan como los orbitales que habíamos visto? ¿O se lo imaginan dando vuelta alrededor del núcleo? Dando vueltas, ¿cierto? Saltar, sí puede ser. Puede saltar de niveles también. Eh, exacto, se lo imaginan dando vueltas. De hecho, están dibujadas las órbitas definidas. Esa es como la clave. Hay órbitas definidas alrededor del núcleo, ¿ya? Pero en el fondo, el principio de certidumbre te dice que uno no podría seguir esa trayectoria. Yo no sé que el electrón va a seguir ese círculo. No sé que el electrón va a seguir ese círculo. El electrón puede moverse para todas partes hasta que yo le digo, acá estás, y no se mueve. Y puede estar, no sé, acá, puede estar aquí entre medio, ¿cierto? Esa zona de probabilidad se llama orbital. Y este modelo no explica los orbitales, pero sí explica los niveles de energía. Y recuerdan que este era el modelo de Rutherford-Bohr, cuando Bohr tomó el modelo de Rutherford y lo perfeccionó en el fondo, y dijo como, ya sí, el electrón efectivamente está dando vuelta alrededor de un núcleo, pero no está en un lugar definido, sino que existen niveles de energía alrededor de este núcleo, en donde los electrones se posicionan desde el nivel menos energético, que está más cerca del núcleo, hasta los más externos, que son los más energéticos, ¿ya? Y si yo justamente excito al electrón con energía, el electrón puede ir de un nivel al otro y después bajar emitiendo luz, ¿sí? Esto explicaba este modelo. Pero justamente el principio de certidumbre, yo no puedo dibujar la órbita, po, porque al final no sé para dónde va a ir, ni sé qué velocidad lleva. Solamente sé que el electrón está ahí. Así que la 2 no era. Este modelo no explica el principio de certidumbre. El que sí lo explica es el mecano cuántico, donde están efectivamente los orbitales, que son zonas de probabilidad donde está el electrón. Yo sé que está ahí, pero puede estar en cualquiera de esas zonas, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a la afirmación 2? ¿O les quedó claro de por qué no lo explica? ¿Todo claro? Perfecto. 3. ¿El modelo puede explicar la existencia de vacío dentro del átomo? Sí. Excelente. ¿Quién fue el que se dio cuenta que el átomo tenía un vacío? ¿O cómo lo hizo? Si es que no se acuerdan el nombre. ¿Cómo se dieron cuenta que el átomo estaba vacío por dentro? Porque se supone que casi toda la masa se concentra en el núcleo, y aquí igual podemos ver el modelo que está, obviamente, las partículas de mayor masa, nuestros protones en el núcleo. Exacto. Muy bien, Amaro. Y Elías y Darlin, efectivamente, Rutherford con el experimento de la lámina de oro. Es decir, que este modelo perfectamente me explica que si yo, por ejemplo, tiro una partícula, la partícula puede pasar por acá, entre medio del átomo, y no va a chocar con nada, o puede chocar con algo y rebotar, y eso sí explica los resultados que obtuvo Rutherford. Entonces este modelo sí explica que el átomo tiene un vacío por dentro. Ya, o sea, esto fue lo que descartó el budín de pasa en el fondo, esa observación de Rutherford, que dijo como, no, porque si fuera el budín de pasa, este fenómeno no debería ocurrir. Entonces, los electrones, si bien existen, no están pegados a una masa positiva, sino que tienen que estar separados a cierta distancia de lo que llamamos núcleo, ¿ya? Así que es la 1 y la 3. Perfecto, ¿alguna duda? ¿Pasamos a la otra? Profe, yo quedé con una duda según el segundo punto, porque no sé si igual ¿Ya? simplemente por tener estos electrones, este modelo, ¿ya podemos decir que explica este modelo de certidumbre? ¿O quedé con una duda en eso? Ya, este modelo no explica el principio de certidumbre porque el modelo te indica dónde hay un electrón y la ruta que va a seguir, ¿ya? Del principio de certidumbre necesariamente requiere de
La incertidumbre, pues, de yo no sé dónde está el electrón, pero sé que está ahí. Mientras este modelo te muestra que el electrón existe ahí como partícula, no te puede explicar al principio de incertidumbre. Porque si tú ves este átomo, tú sabes que el electrón se está moviendo ahí. O sea, tú puedes con precisión saber la ruta que sigue. Y en la realidad eso no ocurre. Tú no puedes saber dónde está el electrón precisamente mientras se mueve, ¿ya? Está en una zona de probabilidad y esa zona la llamamos orbital. Por eso les mostré los orbitales que tienen como estas formas como de globo y esas cosas. Eso no son electrones, son zonas donde está el electrón. Y el electrón técnicamente está en toda esa parte al mismo tiempo. Tú no sabes dónde está, por eso es la incertidumbre. A menos que tú detengas el electrón y digas, aquí está. Y ahí puedes saber precisamente dónde está, pero no se mueve. Ya eso no se puede hacer. Es parte de la naturaleza del electrón. Se llama comportamiento dual onda-partícula. Entonces, mientras tú sepas que este electrón se va a mover para allá, por ejemplo, y después va a estar acá, en cierto tiempo, no explica el principio de incertidumbre. Tú no puedes saber eso. En cambio, el modelo mecano cuántico sí te indica básicamente ¿cómo se llama? La posición del electrón o su movimiento. ¿Ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Esperen que me están llamando por teléfono. Ya, vamos con la otra entonces. ¿Preguntas, no? Ya. Ya, aquí... 2 minutos. Desde ahora ya. 2 minutitos para hacer eso. Que respondieron los más rápidos del oeste. 3, 2, 1, tiempo, tiempo, ya. Me respondieron 2 personas, ¿las demás personas pudieron hacerlo o simplemente no hallaron la forma de hacerlo? Para poder explicarlo así como a detalle. Contesten nomás, si lo pregunto tiene una pillería. Ya, perfecto. Partamos con Elías, que respondió primero. Elías, la pregunta dice, ¿cuál es la configuración electrónica de un átomo de oxígeno que presenta carga -2? Te dice que es un átomo de oxígeno. La pregunta es, ¿cómo supiste cuántos electrones tenía el oxígeno? Si no te dice nada más la pregunta. Porque el oxígeno en su estado neutro tiene 8 electrones. ¿Y cómo podemos determinar eso si en la pregunta no me lo dicen? Tiene 8 protones, perdón. Creo que es eso. Con el número atómico. ¿Y dónde está el número atómico?
En la tabla periódica, perfecto. Entonces, aquí en estas preguntas es donde tienen que ocupar la tabla periódica que se le adjunta. ¿Ya? Me dicen átomo de oxígeno, que presenta carga -2. Ya. Lo primero que vamos a partir anotando es que un átomo, vamos a tener que pensar el átomo como neutro, ¿ya? Entonces vamos a pensar en el oxígeno, el cual tiene protones y electrones, ¿cierto? Electrones ahí negativos. Los protones y los electrones sumados me dan 0, ¿ya? Porque en un átomo neutro, ¿cierto? Cuando el átomo está neutro, oxígeno 0, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, si tengo, por ejemplo, 5 protones, voy a tener 5 electrones, y 5 menos 5 es 0. Siempre vamos a partir de ahí, ¿ya? Excelente. Entonces, como dijimos, vamos a ver la tabla periódica para buscar el oxígeno. Nos vamos acá, oxígeno, 8. Ese es el número atómico. Eso significa que tiene 8 protones. Por lo tanto, en su estado eh, neutro, ¿cuántos electrones tiene? Si el número es 8, ¿cuántos electrones tiene en su estado neutro el oxígeno? 8 electrones. 8 electrones, ¿cierto? Porque si tiene 8 protones, en su estado neutro tiene 8 electrones. Perfecto. Entonces la configuración electrónica debería ser de 8 electrones para un átomo de oxígeno neutro. Sin embargo, me dice que este átomo de oxígeno presenta una carga de -2. Eso significa que hay 2 cargas negativas extra, ¿ya? Entonces, ¿cuántos electrones tiene este oxígeno al cual yo le voy a hacer la configuración electrónica? Juli dice 10, Elías dice 10. Perfecto, porque a los 8 que ya tenía el neutro le sumo 2 cargas negativas, entonces tiene 10 electrones. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces ahora vamos a realizar la configuración electrónica. Y aquí es donde se tiene que estudiar ciertos arbolitos de cómo hacerlo y llenar los orbitales, pero aquí no es difícil. Porque primero empezamos con el 1s, ¿cierto? Arriba, abajo. Después viene el 2s, arriba, abajo. Llevo 4. 2, px, pi y 2pz. Recuerden que los orbitales p, ¿cierto? Se expanden en 3 suborbitales. Entonces, ¿cómo se llena esto? Arriba, arriba, arriba. ¿Cuántos lleva ahí? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, aquí sería un S2, un S2, 2s2, porque aquí estoy contando los 2 electrones que tiene, ¿ya? Y 2p, ¿cuántos tiene el p? 2, 4, 6. Alternativa A. Ya, ¿se entendió? Entonces esto había que hacerlo por parte. Primero, determinar el número atómico que nos va a decir cuántos protones tiene. Después, determinar cuántos electrones tiene en estado neutro, que sería el mismo número de protones. Y finalmente, si tiene carga, le tengo que sumar o restar electrones. Como en este caso es -2, tiene 2 cargas negativas más. Por lo tanto, 8 más 2, 10, y los 10 los acomodo dentro de la configuración electrónica. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo clarito? Mari, ¿todo clarito? Mari, Darling, Tomás, ¿todo más claro? ¿Sí? Para que pasemos a la otra. Perfecto.
sigamos entonces. Cualquier cosa, por favor, pregúntenme, si no, eventualmente háblenme al Instagram y háganme las preguntas correspondientes, ¿ya? Yo no quiero que se queden con la duda, yo quiero que les vaya bien. Listo. Para esta vamos a dar 1 minuto. No, 1 minuto y medio para que la lean bien. Desde ahora, ya. Oye, parece que está más rápido que el tiempo que di. Tengo que haber dado 10 segundos. Tiempo. Ya. Creo que respondieron todos. Alexandra, ¿te gustaría explicar por qué dijiste que era la B? Yo estoy leyendo aquí, me mandaron los mensajes directos, así que está bien, yo lo digo. ¿Por qué es la B y no, por ejemplo, la E o la A? La A se parece más. Me dijo a mí, ¿cierto, Alexandra? ¿Sí? Porque se supone que en los orbitales siempre se rellena, ya, pero en este caso, todas las flechitas para arriba, y cuando se llenan, después comienzan todas para abajo. O sea, es como, a eso se refiere como la ley. Excelente, ¿cierto? El principio de máxima multiplicidad, gracias. El principio de máxima multiplicidad o la ley de máxima multiplicidad te dice que los electrones se llenan primero desde el spin positivo y después el spin negativo. En este caso, el spin positivo siempre se representa con la flechita hacia arriba y el negativo con la flechita hacia abajo. Por lo tanto, si el orbital P tiene 3 suborbitales, acuérdense que yo les dije que era como la regla de la micro. La gente se sube en la micro y empieza a llenar primero los asientos que están vacíos, ¿cierto? Vienen de 2 en 2 en la micro, se sientan en los que están vacíos, y cuando se ocupan todos los asientos vacíos, generalmente la gente se empieza a sentar acompañada, ¿ya? Porque no le queda de otra en el fondo. Aquí es lo mismo. Entonces, si llegan 4 electrones, yo tengo que contar de esta manera. 1 en Px, 1 en Pi, 1 en Pz, y me falta 1 que va a ir acá con spin negativo. Entonces la correcta era la B. Incorrecta totalmente la D, porque este quedó vacío, siendo que tiene que estar lleno con el principio de máxima multiplicidad. ¿Existe la posibilidad de que este electrón se haya posicionado acá? Sí, puede ser. Si es que yo lo excito con algún rayo energético, ¿cierto? Y salta de nivel, se podría posicionar acá, pero aquí está en su estado fundamental. Así que, según dijo Alexandra, que lo explicó muy bien, esa es la alternativa B. Así se llenan correctamente los electrones según el principio de máxima multiplicidad en un orbital que tiene suborbitales. Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Y siempre es así, ¿ah? Yo, cuando le explico a ustedes, siempre dibujo PX, PY, PZ, 1, 2, 3, y después de nuevo al revés, ¿ya? Sin embargo, cuando ya tienen práctica en esto, bueno, si alguien se va a dedicar a algo con química, después ya no es necesario PX, PY, PZ, uno calcula nomás porque uno ya sabe en su cabeza dónde están esos electrones dentro de los suborbitales. Lo mismo pasa con el orbital D.
¿Cuántos suborbitales tenía el orbital D? ¿Se acuerdan? El orbital D tenía 5 suborbitales. D, de Diego. Tenía 5. Entonces como una micro más grande. 1, 1, 1, 1, 1. Y después viene el negativo, negativo, negativo. Y el F tiene 7. Entonces es una micro más grande todavía. Pero siempre van así, de uno en uno. ¿Ya? Excelente. Sigamos. La configuración electrónica de un elemento es un estado fundamental cuyo número másico es 2 y posee 6 neutrones. Es ya, 2 minutos. Queda medio minuto. Tiempo. Amaro, ¿la puedes explicar tú, por favor? ¿Cómo hiciste la deducción si aquí no me dice qué elemento es? ¿Cómo supiste cuántos electrones colocar? Bueno, la verdad la tiré a la chunta. No, mentira. Lo que pasa es que dice que el número másico es 12, por lo tanto, protones más neutrones me tienen que dar 12, pero me dan nada el neutrón. Haciendo la resta tenemos que hay 6 protones y me dice que está en estado fundamental, por lo tanto, si tiene 6 protones va a tener 6 electrones. Y ahí Excelente. tendríamos que hacer la configuración con 6 electrones. Perfecto. Entonces tú con esta información de acá, ¿cierto? Con esta información de acá, pudiste deducir que tiene 6 protones. ¿Por qué? Porque el número másico, o A, va a ser igual a protones más neutrones. ¿Ya? Entonces, si me dan el número de neutrones, que es 6, yo para sacar el número de protones, simplemente es el número másico menos 6, en este caso. Como el número másico es 12, los protones son 12 menos 6, y en este caso los protones son 6. Perfecto, tengo 6 protones. Como está en su estado fundamental, como dice Amaro muy bien, significa que si tengo 6 protones voy a tener 6 electrones. Y esos van a ser entonces los que yo tengo que colocar en la configuración correspondiente. Entonces empiezo. Un S arriba, abajo, 2S arriba, abajo, ahí llevo 4, 2, P, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos caben en el P? 6, pero me faltan 2, entonces, ahí. ¿Ya? Entonces la correcta era la C. Ojo, la A era igual a la C, pero nos saltamos el 2P. Recuerden que van siempre llenándose de menor a mayor energía, entonces no puede ir el 3P acá, tiene que ser el 2P.
¿ya? Por eso es la C. Excelente, muy bien. ¿Quedó alguna duda con ese? ¿No? ¿Todo clarito? Es la misma lógica anterior, solo que no podíamos mirar la tabla periódica porque no me dice qué elemento es, pero como no pueden ser tan malos, me tienen que dar la información para que yo lo deduzca con la información que me enseñó el profe Diego, obvio. Entonces, como el número mágico es 12, el profe Diego me dijo, es la suma de protones y neutrones, y me dieron el número de neutrones, yo lo resto y sé que tiene 6 protones. Como está en su estado fundamental, el profe Diego me dijo, estado fundamental significa que no está alterado nada y no me dicen que tiene carga, yo asumo que son 6 electrones y esos son los que voy a colocar. Fácil. Muy bien. Queda poquito, ¿ya? Esto lo hicimos, bueno, parecido, no es el mismo, en la clase. Así que les doy un minutito, porque es como memoria, ¿ya? Para hacerlo. Anoten ahí en una hojita como los pares que les salgan para que después los revisemos y ver si tienen todo bueno. Tiempo. Ya, a ver, partamos entonces con Elías. Elías, 1. Hacer consciente un fenómeno mediante los sentidos. ¿Qué es? Yo puse la E. Pregunta de investigación. Hacer consciente un fenómeno mediante los sentidos. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O todos estamos de acuerdo con Elías? ¿Se te confunde con la No, yo diría hipótesis? que la E es la 3, surge la observación. Trata de cuestionar el por qué un fenómeno. Esa sería mi pregunta, lo que surge cuando lo observo. O sea, Ya, bien, bien. Buena observación, valga la redundancia. Hacer consciente un fenómeno mediante los sentidos es la observación. Tú, por ejemplo, cuando observas o cuando haces consciente algo, lo haces mediante tu vista, tu olfato, lo haces mediante el tacto, ¿cierto? Incluso el gusto y el oído, ¿ya? Por ejemplo, muchos gases no se ven, pero sí se huelen, ¿ya? Y eso igual es una observación. Por ejemplo, si yo mezclo tal sustancia con tal sustancia, al parecer surge otra sustancia porque huele distinto, ¿ya? Así que es hacer consciente un fenómeno con nuestros sentidos. Entonces la 1 sería la D. Bacán. Ya, entonces, Amaro, dale tú con la 2. Es una afirmación preliminar, en simples palabras, una suposición que respondería a la pregunta planteada. hipótesis. Hipótesis, correcto. Recuerden, la hipótesis es una respuesta así como que yo doy
para probar si es verdad o no lo que yo estoy diciendo. Entonces, si ocurre un fenómeno, por ejemplo, que ustedes siempre piensan en métodos científicos, así como en el laboratorio, no, o sea, yo llego a mi casa, por ejemplo, quiero prender la tele con un control remoto y no me prende la tele, y todos los días prendía la tele, ¿ya? Entonces, observación, no, no prende la tele, y ayer prendía. Pregunta de investigación, ¿cierto? Podría venir allí como qué está pasando, y después le tengo que dar una respuesta para yo poder moverme y hacer algo, para dirigir mis acciones. Esa respuesta es la hipótesis. ¿Cuál podría ser la hipótesis de ese fenómeno? No cambia la tele, o sea, no prende con el control. Se echó a perder, ¿cierto, Elías? Se echó a perder el control, algo falló. Juli dice, se acabó la pila. Exacto, esas dos hipótesis son totalmente válidas. Entonces, eso va a guiar el experimento que yo voy a hacer, que en el fondo va a ser, por ejemplo, según la hipótesis de Juli, cambiar las pilas por unas pilas que yo sé que están buenas y ver si funciona. En el caso de Elías, por ejemplo, si yo no sé qué puede haber pasado, se suma la observación, yo cambié las pilas hace 2 semanas y no se pudieron haber acabado tan rápido, entonces el control se echó a perder. Yo puedo entrar a hacer otras pruebas, como por ejemplo abrirlo y mirar si algún cable está cortado, ¿cierto? Alguna cosa así. Pero yo le di una respuesta al fenómeno antes de. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Juli dice, se acabó la pila, se la cambio y no pasa nada? La hipótesis era falsa, ¿ya? Pero la hipótesis siempre existe, es una respuesta que yo doy, precipitadamente. Muy bien. Siguiente, entonces, surge de la observación, trata de cuestionar el porqué del fenómeno, el cómo, los cuáles, etc. ¿Cuestionamiento qué es? Preguntar, ¿cierto? Entonces, pregunta de investigación. Muy bien, Julio. No prende la tele con el control. ¿Por qué? Y ahí yo le puedo dar respuestas, ¿cierto? ¿Por qué no prende la tele con el control? Ya de medio de la observación. Esa es la pregunta de investigación que va a tener como respuesta la hipótesis. Y después se va a comprobar si era verdad o no lo que yo estaba pensando. Ya. Serie de procedimientos replicables, los cuales mediante la obtención de resultados podrán confirmar o refutar la hipótesis. ¿Qué es eso? C, experimento. Exacto, Elías, muy bien, un experimento. Los experimentos, eso es muy importante, son replicables. Yo, como científico, si publico un paper, publico alguna investigación mía, tiene que estar tan detallada, o sea, eso es lo correcto de hacer, no es como que se haga en la realidad, muchas veces se pierden muchos detalles, ¿ya? Pero eso es como un error humano por caer en la eficiencia más que en lo políticamente correcto. Cosa de que si yo a Elías le cuento, en el fondo, qué hice para llegar a eso, él lo puede hacer y llegar a lo mismo, ¿ya? O si no hacerlo y decir como, yo no llegué a lo mismo que tú, Diego. Entonces, ahí entramos en una disyuntiva, ¿cierto? Pero los experimentos son replicables. Y yo, como científico, tengo el deber de dar todo el detalle para que tú lo puedas replicar. Y eso es tan eh, quisquilloso en algunas partes que hasta la marca importa. Yo ocupé ácido sulfúrico que lo adquirí de Merck, por ejemplo, que es una marca que vende reactivos químicos, o de Winkler, que es otra marca que vende reactivos químicos. Yo para aislar el ADN de esta célula ocupé un kit de aislamiento de ADN, código tanto de la marca Qiagen, que es una marca que hace ese tipo de kits, eh, tanto, ¿ya? Entonces que la otra persona de repente dice, ya, entonces voy a extraer ADN con otro kit, que es de otra marca, puede que le resulte como puede que no, y si no le resulta va a tener que ocupar la marca que yo le dije, porque yo lo hice así. Entonces tiene que ser replicable. ¿Ya? Es muy importante eso, y los experimentos van a estar diseñados para responder la hipótesis. Es decir, que si Juli me dijo que la hipótesis era que se acabaron las pilas, mi experimento va a ser cambiar las pilas. Y puede ser un experimento como más extendido, pero siempre en ese contexto, cambiar una de las dos pilas
cambiar las dos pilas al mismo tiempo, ¿cierto? Y al final voy a obtener resultados que yo voy a poder después, como dice la última afirmación que surge del análisis de los resultados experimentales, que afirmo o refuto una hipótesis, sacar conclusiones, ¿ya? Entonces, como efectivamente las pilas estaban fallando, pero era la pila derecha, no la izquierda. Conclusiones, ¿ya? O efectivamente las dos pilas no tenían batería porque lo medí con algún aparato, pero le cambié una. Conclusiones, sí las pilas, es cierto, las pilas eran el problema, pero algo extra que yo puedo agregar ahí es como otra observación que me puede llevar a otro experimento, es que al cambiar solamente una pila, el control recupera su funcionamiento. ¿M? Entonces como una pila es suficiente para hacerlo funcionar. No sé, ¿ya? Entonces, dependiendo del análisis que ustedes hagan de sus resultados del experimento que ustedes diseñaron, yo saco las conclusiones que van a tener que responder si la hipótesis que yo planteé era correcta o no era correcta, o como se dice políticamente correcta, de manera políticamente correcta, valga la redundancia, era verdadera o no era verdadera en esas condiciones. ¿Ya? Excelente. A ver, para que recuerden un poco más de método científico. ¿Sí? Ya, este está interesante. Las 7. 2 minutos. Desde ahora ya. Tiempo. Oye, varias personas respondieron acá en el chat. Bien. Tomás, ¿podías explicar tú por qué llegaste a esa alternativa? Yo, yo ¿Sí? soy el único Tomás. O sea, es que eso se muestra en el gráfico que a medida que aumenta la intensidad de la luz se ve que llega a un tope, que es Ya. la máxima tasa fotosintética, y cuando sigue aumentando la intensidad de la luz se ve que baja. Entonces, Esa eso era es lo la que mejor clave, explica. ¿cierto? Que la Sí. rayita negra representa el movimiento que va teniendo la tasa fotosintética. ¿Cómo se llama? Muchas gracias, Tomás. ¿Cómo se Ya. llama esto, este eje? Ya no me digan X, dígame cómo se llaman los gráficos así para representar resultados. ¿Cómo se llama? Independiente, dice Darle, ¿independiente qué? País independiente, república independiente. ¿Qué es? Por ahí va.
República Independiente de China. Exacto. Bien, Darling, variable independiente, perfecto. ¿Y por qué es independiente? ¿Cuándo se independizó? ¿Por qué es independiente? Bien, porque es la que yo modifico, ¿cierto? Por eso es independiente. O sea, en realidad depende de mí, ¿ya? Pero no depende de otra cosa dentro del experimento, eso es lo importante. La variable independiente es la que yo puedo cambiar. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner una planta, puedo poner una lámpara que tenga distinta intensidad de luz y yo voy regulando la intensidad de luz. Entonces esta es mi variable independiente. Perfecto. ¿Y esta cómo se llama? Variable dependiente. ¿Por qué? ¿De quién depende? Porque depende de la variable independiente, ¿cierto? O sea que si yo cambio esta, pudiera cambiar esta. Es lo que yo espero que pase. Pero, ¿podría no cambiar si yo cambio esta? Exacto, es como causa-efecto, como dice Juli. ¿Cierto? Podría no cambiar. Podría la tasa fotossintética que mantenerse en cero a pesar de que yo cambie la intensidad de la luz. ¿Ya? Porque es un experimento. En el fondo yo no sé lo que va a pasar. Por eso yo lo estoy probando. Sin embargo, la tasa fotosintética es mi variable dependiente porque es la que yo espero que cambie cuando yo cambie la variable independiente. Entonces, como dijo Tomás, muy bien, ¿cierto? La tasa fotosintética, a medida que yo aumento la intensidad de la luz, va a aumentar, pero llega un punto en que se queda acá, ¿cierto? Y después, ¿qué le pasa? Disminuye. Entonces ahora vamos descartando. A medida que aumenta la intensidad de la luz, aumenta la tasa fotosintética. A medida que aumenta, aumenta. Sí, pero aumenta siempre, no. Entonces, esto me está hablando de un gráfico como así. Que aumente para siempre, ¿cierto? La A no es. La B. A medida que aumenta la tasa fotosintética, la intensidad de la luz disminuye. Nada que ver, pues así como que me lo está diciendo al revés, me está diciendo que la intensidad de la luz es como la variable dependiente. Ya, así que no. La tasa fotosintética aumenta con la intensidad de la luz hasta un máximo, luego se mantiene constante. Entonces aumenta hasta un máximo, bien, y después se mantiene constante. No, sigue variando, pero hacia abajo. Constante sería si esto aumentara y después siguiera para allá, como una línea recta, ¿cierto? Que se dice que llega a un plató, a una saturación, a un máximo. Ya, pero en este caso, si yo la sigo aumentando, va a disminuir. Así que esa no es. La D, como dijeron correctamente, ¿cierto? Aumenta hasta un máximo y después disminuye. Y finalmente, ¿la tasa fotosintética es independiente de la intensidad de la luz? No, porque sí varía cuando yo cambio la intensidad de la luz. Entonces no es independiente, tiene efecto. ¿Y cómo yo puedo concluir que la tasa fotosintética depende de la intensidad de la luz? ¿Por qué yo puedo concluir eso en un experimento? Elías dice porque nosotros manejamos la intensidad de la luz. Sí, sí, es una buena respuesta, pero la pregunta es, ¿nosotros manejamos solo la intensidad de la luz? Yo voy a manejar solo la intensidad de la luz en un experimento, en este experimento, por ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Dónde se hacen los experimentos generalmente? Piensen en un científico o una científica. ¿Dónde va a hacer los experimentos? Bueno, voy a sacar mi cable cargador que se me está dando la batería. En un laboratorio. ¿Y por qué? ¿Por qué se requiere un espacio así como tan equipado para hacer experimentos? Exacto. Muy bien, Julio, porque todo tiene que estar controlado. Exacto. Por ejemplo, acá la temperatura, el oxígeno, el CO2, la humedad.
yo quiero ver si la intensidad de la luz es la que afecta la tasa fotosintética. Entonces yo voy a mantener la humedad constante, la temperatura constante, ¿cierto? La saturación de oxígeno y de CO2 constante, cosa de que yo pueda concluir que efectivamente la tasa fotosintética cambia porque yo estoy cambiando la intensidad de la luz y no porque en el ambiente, por ejemplo, la temperatura aumentó 1 grado, ¿ya? Por eso yo puedo concluir que la tasa fotosintética es dependiente. Y eso también es importante evaluarlo cuando uno realiza un experimento. ¿Alguien sabe qué se hace en los experimentos que me permite demostrar a mí que es la variable que yo estoy cambiando la que tiene efecto sobre lo que yo estoy midiendo? Juli, por ejemplo, dijo que yo tengo que tener todo controlado. ¿Qué tengo que hacer entonces para demostrarle a la persona que va a ver mi estudio de que efectivamente fue la intensidad de la luz la que cambió, la que tuvo efecto en el fenómeno? ¿Qué tengo que mostrarle a esa persona también? Ya, sí, datos van a existir. Datos siempre hay, son los resultados. Pero piensa, yo te demuestro a ti ya. Mira, te presento una planta el día de hoy y después te presento datos con la intensidad de la luz variante. Yo te muestro un gráfico así. ¿Tú me crees si yo te digo que la intensidad de la luz fue la que hizo esto? ¿O qué me pedirías para como comprobar que efectivamente mi experimento fue el que hizo que cambiara la tasa fotosintética? ¿Qué me pedirían ustedes? ¿Qué falta acá? Ya, para que no nos sigamos atrasando, les soplo. Falta un grupo control. ¿Y qué se imaginan ustedes que es el grupo control? Exacto, al que yo no le hice nada. Yo tengo dos plantitas, en este caso. Una va a variar la intensidad de la luz a lo largo del día y la otra la voy a mantener constante. Y voy a ver si es que efectivamente la variación de la intensidad de la luz genera una diferencia en la tasa fotosintética, mientras que la que yo tenía ahí con la intensidad de luz constante no tiene cambio. Entonces, efectivamente, po, es la intensidad de la luz la que genera este cambio en la tasa fotosintética, y yo te lo demuestro porque yo tengo un grupo control. Es decir, mira, en este grupo donde yo no hice nada, no pasó nada. ¿Mm? Entonces, efectivamente, eso es lo que se requiere. Perfecto. Está bien que conversemos estos temas porque como que casi nunca se hablan hasta que uno llega a la universidad, ¿cierto? Entonces, aprovechando que yo soy científico, yo les comento estas cosas para que después lleguen con las ideas de cómo se hace la ciencia o en el fondo de qué es lo correcto de hacer, ¿ya? No es algo instintivo. De hecho, por eso existe tanta fake news y es tan fácil como engañar a muchas personas que no tienen conocimiento de esto. Porque yo te puedo mostrar, es lo que pasa con la experiencia, po. Les comento, perdón. Yo cuando estaba el día, no me acuerdo si fue el domingo o el sábado, eh, me sentía muy obstruido de los bronquios. Entonces fui a la farmacia y compré y me vendieron un jarabe que es una mezcla de cosas, no, de miel, jengibre, eucalipto, no sé. Yo pedí un jarabe para la tos, para que me ayudara no sé, a dejar de toser o botar flema, no sé. Me ofrecieron ese. No me ofrecieron ningún como fármaco, como lo pudiéramos pensar nosotros, no sé, Ambroxol, ¿cierto? O Jedrix, que tienen así como
extracto de Vera Ellis que se sabe que ayuda a la tos, etc. Ya, llegué a mi casa, me tomé la dosis correspondiente, tiempo después empecé a toser y les juro que boté al demonio en forma de flema. La primera que hice así como después de haberme sentido muy mal, después de haberme tomado el jarabe. Yo voy y les digo a ustedes, este jarabe sirve. ¿Me creen? Porque yo les di mi testimonio. ¿Me creen así como, ay, que me siento, ustedes de repente dicen así como, Diego, ¿sabes qué? Me siento así como obstruido el pecho y como, tómate este jarabe, a mí me sirvió. Quizás fue otra cosa y dice Juli. Ya, resulta que cuando la gente no tiene conocimiento de esto, es muy crédula muchas veces. Y como yo soy científico, de repente le puedo decir a la gente me cree. Entonces yo tengo una responsabilidad sobre eso. Pero hay un detalle que yo no les conté. Me recetaron un fármaco que es broncodilatador. Y yo lo ocupé antes de tomarme ese medicamento, ese jarabe, que ni siquiera es medicamento, no aparece como medicamento, aparece como suplemento. Em, entonces, ¿fue el jarabe? Elías me dice que sí. Claro, pues Elías, a eso voy, ¿cachai? A eso voy, porque yo tengo como cierta responsabilidad ética por saber estas cosas para no engañarlos, porque en el fondo la gente no tiende a pensar de esa manera. En cambio, nosotros tenemos que constantemente estar viendo qué está diciendo la otra persona, hablando de científicos, científicas pares, ¿cierto? ¿Qué está diciendo con respecto a su experimento? Porque de repente de verdad se van así como, no sé, pues partieron en Chile, terminaron allá en Canadá, así como con las conclusiones, cuando no podían hacerlo, ¿ya? Cuando les faltaban datos o les faltaban experimentos. Y eso pasa cotidianamente con todo. Entonces, si yo les digo eso, primero, una persona que me pase a mí no significa que le va a pasar a todo el mundo. Punto uno. Punto dos, no les conté u omití los detalles de qué hice durante el día. ¿Por qué? Porque yo no tengo un grupo control en este caso, ya es mi experiencia nomás. Ya entonces, algo ideal habría sido que una persona hubiera ocupado el fármaco y la otra no, y los dos ocupáramos el broncodilatador, o al revés, pues, que uno ocupara el broncodilatador con el fármaco, o sea, con el jarabe, y el otro ocupara solamente el jarabe, para ver si el resultado es el mismo. Y eso replicado en muchas personas, y ahí recién se saca una conclusión así como tan global. Y es como actúan muchas, no sé, charlatanerías que hay por ahí, en cosméticos, por ejemplo, comerciales de cosméticos típicos. Yo ocupé esta crema y mira, así como que no tengo arrugas, así como full Photoshop, pero es como, no, no tengo arrugas. Como, mira, yo ocupé esta crema y tengo la cara perfecta. Pero te digo que yo tengo 20 años y a los 20 años es muy poco probable que yo tenga una arruga. Ya, entonces, claro, es como una forma de, de manipulación. Ya, y después yo creo que hicieron esta pregunta, que me queda hablando con la pregunta proyectada. ¿Alguien tiene la respuesta? A la tercera, cuarta, quinta es la vencida, vamos. Se puede, se puede. ¿Una conclusión o no? ¿Ya? ¿Quién habló? No alcancé a ver. Amaro fue, delátate. Ah. ¿Ya? Elías, Elías se tiró, pero con todo. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra respuesta? Ya, alguien también se tiró, pero a lo valiente, apostando la vida en esta pregunta. Por 850, no, mentira.
No, de hecho ahora son 1000 puntos, la paz tiene 1000 puntos. La escala se reformuló para llegar hasta el 1000. Ya, vamos. Luego de una serie de observaciones y experimentos, el científico George Simon Ohm postuló que en un circuito eléctrico, la diferencia de potencial V que aplicamos en ambos extremos de un circuito se relaciona a la corriente circulante y a la resistencia ejercida de la siguiente forma. V igual I por R. El texto exterior corresponde a ¿qué? ¿Quién me explica su respuesta? ¿Darling? ¿Darling? ¿Por qué dijiste que era una ley? Vamos, Darling, yo confío plenamente en ti, en que me vas a... Oh, no importa, pero ¿puedes escribirlo? ¿Cómo pasamos la... ¿Por qué? ¿Por qué? Ella me dice que es como pasapalabra. Puede ser. Pista número 1. Pero ¿puedes escribir, Darling, así como rapidito? Palabras claves de por qué dices que es una ley. Ya hay que pasa, me dice por el V igual I por R, como término matemático. Bien, existe un término matemático, entonces me voy por acá, ¿ya? Por ley. Y típica confusión, ley o teoría, ley o teoría. Término matemático, me voy más por ley inmediatamente. Pero además, si no me hubieran dicho este término matemático, ¿qué está pasando acá en el texto? ¿Qué está pasando aquí en el texto? Junta cosas, en este caso 3 cosas, Juli, pero se relaciona, ¿ya? El potencial se relaciona a la corriente y a la resistencia. Entonces, y me dice que es de esta manera, pero lo mismo puede ser que yo digo como que el voltaje, ¿cierto? Es directamente proporcional a la electricidad, perdón, a la corriente y a la resistencia. ¿Ya? Eso es como lo que yo podría decir en este caso. ¿Ya? O decir que la corriente es, a medida que aumenta el voltaje, disminuye la resistencia, ¿ya? Y eso me va a dar la corriente circulante, etcétera. En este caso, esto me dio la pista exacta, pero la pista real, o sea, si esto no estuviera, es que se relaciona con la corriente, con la resistencia y con el potencial. Son 3 conceptos que están siendo unidos por un lenguaje formalizado. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, ven, ahí van cachando cada vez más cómo diferenciarlo de una teoría. La teoría no habría dicho esto, la teoría habría explicado, por ejemplo, em, qué es la corriente, ¿ya? Una cosa así. Tomás, adiós, gracias por participar. Quedan poquitas preguntas, ¿ya? Y vas a poder ver el video, así que buenas noches también. Ya, vamos con la 9. Rápidamente para que terminemos luego, queda poquito. Ya, aquí me dan la configuración electrónica. Dada la siguiente configuración, usted puede inferir que puede marcar más de una. Esa. ¿Qué se puede inferir de esa configuración electrónica? Amaro dice B y C. ¿Ya? Elías dice solo B. ¿Ya? ¿Por qué descartaste la C, Elías?
porque el átomo puede tener carga. ¡Excelente! Nunca me dicen si el átomo tiene o no carga, ¿ya? Solamente me dan una configuración electrónica. Entonces yo cuento acá. ¿Cuántos electrones tiene? 2, 4, 10, 12, 16. ¿Ya? Tiene 16 electrones. ¿El átomo es un gas noble? ¿Cómo sé que un átomo podría ser un gas noble? Y ahora con la configuración no puedo saberlo. Primer aviso, así como, pero ¿qué me podría dar a sospechar de que puede ser un gas noble? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué características tienen los gases nobles? No reaccionan. ¿Y eso por qué es? Porque tienen este último nivel llenito. Entonces, si esto fuera, por ejemplo, 3s2, 3p6, ahí se cumple el octeto, 6 más 2 son 8. Tengo 8 electrones en el nivel 3. Entonces eso podría ser un gas noble, es estable. ¿Ya? Pero no nos puede decir nada, porque si fuera, por ejemplo, un átomo con carga -2, también aquí habría un 6. ¿Ya? Así que tampoco nos dice mucho. Entonces, ¿esto se puede usar? No. Posee 6 electrones de valencia. La capa de valencia, recuerden que es el n más grande. En este caso es el 3. Y en el nivel 3 hay 4 y 6. Hay 6 electrones. Entonces, ¿tiene 6 de valencia? Sí. No es el 3p, es el nivel 3 enterito, que incluye al S e incluye al P. Entonces son 6 electrones de valencia. Perfecto. Finalmente, ¿el átomo posee 16 protones? No, tiene 16 electrones. Pero ¿me dicen si tiene carga? No. Entonces podría ser que tenga, no sé, 14 protones y tenga carga -2. Entonces si tiene carga -2 tendría 16 electrones igual. Así que esta no se puede deducir solamente con esta configuración electrónica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, veamos esa. ¿Cuántos electrones de valencia tiene la molécula de CO2? Antes que hagan cualquier cosa, no lo hagan, porque van a llegar al resultado. Yo sé, yo confío en ustedes, van a llegar a un resultado. ¿Alguien me explica cómo se hace esto? ¿Qué harían? ¿Cuál sería el procedimiento que van a hacer para calcular los electrones de valencia de la molécula de CO2? Dibujar los átomos con los electrones de valencia, ¿Ya? hacer la unión de enlace y ver los que no se van a enlazar con nadie van a ser los electrones de valencia. Ya. Ahí igual hay un detalle. Los electrones de enlace también son electrones de valencia. ¿Qué significaba electrones de valencia? Los que tengo en el último nivel Exacto. energético. Entonces, ¿cuál sería lo correcto para yo deducir cuáles están en el último nivel? Y es que Maximiliano dice es Lewis, pero para ser Lewis yo tengo que conocer los electrones de valencia. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé... No, es que ahí les voy a soplar la respuesta. Quiero que me digan qué hacer. ¿Cómo conozco los electrones de valencia del carbono y el oxígeno? Porque los electrones de valencia CO2 son los electrones, ya, electrones de valencia del CO2 van a ser los electrones de valencia del carbono más los electrones de valencia del oxígeno multiplicado por 2 porque tiene 2 oxígenos. ¿Ya? Maximiliano dice tendría que armar la configuración electrónica y sumar cada elemento. Perfecto. Eso es como lo políticamente correcto. Darle índice por la tabla periódica. ¿Cómo podría deducirlo por la tabla periódica? Primero vamos a hacer lo que dice Maximiliano. Ya, yo voy a la tabla periódica y me doy cuenta que el CO2 tiene... ¿Qué número tiene, perdón, el carbono en la tabla periódica?
12 veces no, era menos. Era 12. Vamos a la tabla periódica. Tiene 6. Sí, sabía que era 6 por los isótopos. Ya, tiene 6. Listo. Entonces el carbono tiene 6 electrones y yo voy entonces 1 S, 2, 2 S, 2, 2 P. ¿Cuánto me faltan? 4, me faltan 2. Listo, esa es la configuración electrónica del carbono. Y el del oxígeno que tiene 8, ¿cierto? Que tiene aquí el número atómico 8, tiene 6, sería un S2, 2S2, 2P4. Esa es la configuración del oxígeno. Y entonces, electrones de valencia, los que están en la capa más alta, en este caso nivel 2, en este caso también es nivel 2. El carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno tiene, ¿cuántos electrones de valencia? 6 electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, los electrones de valencia del CO2 serían 4 más 6 por 2. Serían 6 por 2, 12, más 4, 16 electrones de valencia. ¿Ya? Bien, esa sería la ruta larga. ¿Qué significa eso, profe? ¿Que hay una ruta corta? Sí, yo les voy a dar una pista. Esta tabla periódica muestra solamente los elementos del grupo A. Del A. Entonces, este sería el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Fíjense, el oxígeno tenía 6 electrones de valencia, coincide con su grupo, y el carbono tenía 4, coincide con su grupo. Entonces, el número del grupo A corresponde a los electrones de valencia de todos los que lo acompañan hacia abajo. Entonces, tanto el carbono como el silicio tienen 4 electrones de valencia. Y tanto el oxígeno como el azufre tienen 6 electrones de valencia. Y todos los gases nobles tienen 8 electrones de valencia. Por eso cumplen el octeto, ¿ya? Y son estables. Entonces, la ruta más rápida habría sido, voy a ver en qué grupo está el carbono, en el 4A, tiene 4 electrones de valencia, el oxígeno está en el 6, tiene 6, como tiene 2 oxígenos, 6 por 2, 12, más 4, 16. Como soy un cabro que me estudia la tabla periódica, ¿cierto? Y conozco porque el profe Diego me dijo que el grupo A corresponde a los electrones de valencia, yo no voy a hacer la configuración electrónica y me voy a ir a ver la tabla periódica de la prueba. Fácil y bonito. Maximiliano, una consulta, ¿qué sucede con transición? ¿No se cumple? No. En los elementos de transición no se cumple esto, de hecho tienen muchas excepciones. Y estos suelen terminar en orbitales S o P, y los de transición deben terminar en D o F, ¿ya? Entonces esos orbitales son extraños, así que no se suelen utilizar así como a nivel de la PAE, se suelen utilizar más adelante. Cuando entran a la Profe, ¿le U, puedo hacer una consulta? ¿sí? Dime. Bueno, yo generalmente igual en la noche tengo poca concentración. Igual se le pueden enviar dudas de lo que estamos viendo y como de Sí, estas por preguntas que supuesto, son por como, supuesto. porque he visto algunas preguntas que igual son como muy rebuscadas, igual en el CPECH, que hay unas que dan como para malinterpretar ciertos datos. Sí. Entonces igual se le puede consultar. Igual tenemos un grupo como general que está el profe Jorge, la profe Caro. Ahora que se está grabando esto, ya no dije nada. Bueno, hay un grupo pues, que lo podemos agregar y para que eso sea como la vía más directa de enviar dudas y para que la gente ¿Ya? también se motive a enviar dudas, porque nadie ha enviado dudas, así que igual quedan 2 meses y 20 días para la PDT de invierno para los que la vayan a dar y el tiempo es finito, así que igual que el sufrimiento, así que ¿para qué Sí, van a no sufrir hay este problema. tiempo? Voy a hablar con los autores correspondientes y, y les voy a decir
si me pueden involucrar. En todo caso, no sé si tú tienes Instagram, me puedes escribir también por ahí. Ah, perfecto, sí, O sí, sí, no hay directamente, no ningún hay problema. problema. Me manda un Así mensaje mejor y yo no. lo respondo. Ah, perfecto. Así para que ¿Ya? los involucrados, ya como es de noche, los involucrados estén más tranquilos. Sí, sí. Ya, nos vamos a saltar esta porque configuración electrónica abreviada ya la deben conocer, es básicamente buscar el gas noble más cercano y reducir todo eso a su símbolo químico y poner lo que sobra. Vamos a ir a esta, que es la última, y me interesa mucho que la podamos resolver. En la siguiente configuración electrónica, ¿qué se puede afirmar del electrón destacado en rojo S? Ese de ahí. Su número cuántico principal n es 2. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Verdad? Pues estamos en el nivel 2. Exacto, ¿cierto? El n indica el numerito que va antes del orbital. Entonces, como este está en el 2pi, corresponde al nivel 2, esta es correcta. Otra, su número cuántico de spin es negativo. Verdadero. Verdadero, porque está hacia abajo, ¿cierto? Fue el que Sí. entró después de este. Ya. Su número cuántico magnético es 2. Falso. ¿Por qué es 0. falso? Porque P tiene 3, no sé si son orbitales, suborbitales, bueno, pero me lo imagino como estas cajitas que vienen Ya, siendo menos 1, 0 y más 1. Por lo ya. tanto, debería ser 0 porque está en el orbital del medio. Ya, ya. Sí, te entendí, es que me había confundido un poquito. Justamente, el número cuántico magnético, ¿cierto? Da cuenta de la orientación espacial, ¿cierto? Entonces yo tengo acá que el orbital P se separa en PX, en PI, en PZ. Antes de esto tengo el número L, ¿cierto? El L me va a representar, va a ser 0, 1, 2 o 3, y cada uno de estos números representa el orbital S, el P, el D y el F. Y los números cuánticos magnéticos van a ir de menos L a más L. En este caso, como está en orbital P, el L correspondería al número 1. Entonces el magnético, en este caso, iría de menos 1, 0, 1. Menos 1 corresponde a PX, 0 corresponde a PI y el 1 corresponde a PZ. Entonces en este caso el 2 no existe. Entonces este no es. Quedaría solamente esta y esta como correctas, ¿ya? Entonces esta era incorrecta. Era para repasar números cuánticos rápidamente. Ya, habiendo finalizado la guía, les digo que no se preocupen, vamos a tener más jornadas de ejercitación. Lo que hago yo, ¿cierto?, es no perder la acumulación de materia. Es decir, que en la próxima guía de ejercitación van a aparecer preguntas de materia anterior, para que sigamos repasando. ¿Ya? Así que eso, espero que hayan podido repasar. Recuerden que me pueden escribir al Instagram, les voy a mandar esta guía, se las voy a subir al Drive. Tengo las clases en el Drive, por si acaso, y también están en YouTube. Así que para que las vayan a ver. El Instagram es Metabolismo Radical, me pueden escribir ahí sin problema, ¿cierto? Yo voy a ver los mensajes. Y eso, ¿alguna pregunta antes de terminar la grabación? ¿Ninguna? Ya, entonces termino la grabación.